Aot era un juez antes de Débora, ¿verdad? Tengamos en cuenta que fue la primera mujer jueza, ¿no? Que fue llamada por Dios, y dice que después de haber muerto Aot, otro juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Qué tremendo. Pareciera que la historia se repite, ¿verdad? Pareciera que los patrones se repiten, porque cada vez que moría un juez, ¿sí? Dice la palabra de Dios, registra que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, ¿no? Delante de los ojos. Y es importante destacarlo esto. Cada vez que moría un juez, nuevamente el pueblo de Israel volvía. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo, que se vuelva a cometer lo malo delante de Dios. Y por esa razón, ¿verdad? Esas son las consecuencias a veces, ¿no? De hacer lo malo delante de Dios, que nuevamente Dios los entregaba a las manos de los enemigos. ¿Sí? Claramente, veo que casi siempre se empieza bien. Sí. Y se va terminando mal. Por eso es que Dios tiene que entregarlo a guerras y entregarlos a... Siempre lo entregó en la mano de los enemigos. Esto nos hace parecer a la vida nuestra también, hasta el día de hoy. Nosotros somos el pueblo de Dios. Así es. Se empieza bien, con temor, con respeto, con sujeción, con puntualidad, pero no sé qué pasa cuando va pasando el tiempo, algo va sucediendo y nos vamos alejando de Dios y vamos entrando en un terreno, y Dios te lo permite simplemente para que de alguna forma puedas ser corregido, porque la palabra de Dios siempre está primero, pero no la oímos a tiempo. Entonces Dios permite que vayamos para aquel lugar y luego nos entrega a la esclavitud y también a ser transportado como el pueblo de Dios en aquel tiempo. Sí. Ahora, cuando hablamos de Débora, como decía usted, ella fue la cuarta jueza de Israel, ¿no? Porque esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. Es la cuarta jueza, y que había sido embestida con poder, o revestida con poder, ¿no? Con autoridad de parte de Dios. Dije recién, no es porque no haya habido hombres, porque cuando Dios mira, va a mirar siempre corazón, y Él no va a correr los riesgos, colocar una unción sobre cualquier persona. Dios va a colocar la unción en corazones que le buscan a Dios, que son sensibles para Dios. Imagínate, Débora, la Biblia habla de Débora, el nombre Débora, que significa abeja o avispa, ¿no? Con solo eso de saber abeja y avispa, ustedes saben que cumplen una función media parecida, ¿no? Sí. Por lo menos la abeja es una de las, vamos a decir, de los insectos más inteligentes y más sabios que destaca en la naturaleza. Exactamente. Fíjese que la miel que hace la abeja, hasta el día de hoy, con todos los avances y los científicos no han podido elaborar una miel exactamente de la forma que la han preparado, que la hacen las abejas. Así que esta es una inteligencia muy especial. Tremenda. Las abejas están claramente sumamente organizadas. Y hay cosas que Dios hace que ningún hombre la puede hacer. Qué maravilla. Entonces Dios le pone esto, y avispas, ustedes saben que las avispas también son usadas por Dios. También. Hubo un tiempo que Dios mandó las avispas para matar a los enemigos. Se habla de valentía, de bravura. Y esto que es un insecto. Habla de eso, habla su nombre, ¿no? Sí, abejas por su labor, ¿no? Claramente. Por su esfuerzo. Y las características son muy marcadas. Total. También habla de la familia que tenía Débora, se llamaba su esposo Lapidot, que significa antorcha o luz. Qué maravilla. ¿Qué mujer no quiere tener en su casa una antorcha o una luz, un marido, un esposo? ¿Sí? Sí, una luz. Bueno, lo tenía Débora. ¿Lo tiene usted? Total. Gloria a Dios. La luz vive en casa. Pregúntele a su esposo si es Lapidot, si es antorcha, si es luz. Qué tremendo. Es la que alumbra en la casa. Qué lindo es tener un hombre
un sacerdote dentro de la casa que dé luz. La luz es la que hace que todas las cosas se vean con claridad. Es lo que hace que las tinieblas se disipen. Ahora, cuando dice mujer de Lapidot, significa que pertenecía a alguien. Exacto. Porque por ahí piensan algunos que Débora era la jefa en todo sentido, que su marido era inferior. Cuando dice de mujer de Lapidot, significa que era una mujer sujeta, tenía un marido. Exacto, se reconocía. Claramente, ella nunca había perdido el respeto, ni tampoco había quitado el rol de su marido en la casa. Pero sí Dios la había mirado a ella para colocarle una autoridad que no venía de parte de los hombres. Y esa autoridad, la verdad que ella le hace honor a esto. Ahora, ¿qué significa antorcha? Qué lindo es esto, que en cada casa haya una antorcha, ¿no? Qué bueno. Si hay una Débora, debe haber una antorcha. Tiene que haber una antorcha. Tiene que haber una antorcha, ¿no? Y si hay una antorcha, tiene que haber una Débora. O sea, una mujer valiente. Total, guerrera. Porque claramente que esto es, cuando estas cosas están dentro de la casa, dentro del hogar, entonces es un complemento. Sí. Posiblemente Lapidot haya sido un integrante de la comisión de las autoridades en aquel tiempo, en ese lugar, ¿no? Pero sin embargo aquí marca que era un esposo y que de alguna forma vivían juntos ahí, juntaditos, bien hermoso. No registra más nada. Ahora, fíjese que solamente dice esto, pero de Débora dice que tenía su cargo jueza, la autoridad máxima en el pueblo de Israel. Es tremendo esto, ¿no? Porque por ahí decimos, no, pero la mujer que cumple otro rol. No, en Dios no existe esto. No existe. Dios cuando mira corazón, puede ser tanto hombre como mujer, para colocar una investidura, una autoridad de Dios, que solamente de Dios, ¿no? Nada. Y a eso hay que reconocerlo, porque cuesta reconocer, ¿no? De pronto que alguien es ungido, levantado dentro de la iglesia como líder de alabanza, como líder de célula, como líder de todos, hay una investidura. Pero para eso siempre se necesita un hombre que pueda poner las manos sobre ellos y activarlo. Y una vez que es activado, es un hombre que representa con dignidad el sector que se le ha delegado. Entonces, cuando hay un reconocimiento al líder, un reconocimiento a su jefe, ¿no? Autoridad, hay una bendición de Dios. Segundo, era profeta. Tenía el don espiritual, profeta. El don espiritual que tenía era una profeta de Dios. Es decir, que siempre tenía una palabra de Dios en su boca. Exactamente. Y luego también dice que era gobernadora. Gobernaba el pueblo de Israel. El pueblo, gobierno. Una persona que es revestida de Dios tiene gobierno. Y el gobierno gobierna al pueblo. Tiene una autoridad para gobernar. Y ese gobierno no viene de los hombres, viene de Dios. Por eso es que la Biblia habla de esto. ¿Se acuerda usted que de alguna forma venía el pueblo? Y otra característica, dice la Biblia, que era consejera. Tremenda consejera, tremenda. ¿No? También era líder de alabanza. Total. ¿No? Porque ella hace uno de los cánticos más hermosos al final de la historia. Entonces Débora era una adoradora de Dios. Posiblemente dice que ella haya sido la que elevó uno de los cantos más largos, ¿no? Pero tan profundo, celebrando victoria, dando a conocer la obra de Dios. O sea que no era una letra improvisada. Exacto. Era algo que Dios le había dado a ella, por eso es que... Una alabanza profética, 100%. Exactamente. Bueno, todas estas características. Dice la Biblia que Débora se sentaba y dice, y entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿no? Eso es lo importante. Dice que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Qué tremendo es esto. Ahora la importancia, ¿verdad? Acá vemos una situación de opresión, aquí vemos una situación de crisis, ¿verdad?
Aquí vemos un panorama, ¿verdad? Muy, muy devastador. Un panorama en el cual no un hombre, sino que todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, sufrían bajo la mano de este rey, en la cual yo creo que por eso iban toda la gente a pedirle a Débora, ¿verdad?, cuando subían arriba, ayuda o consejo, porque cada día eran más oprimidos por este rey. Entonces dice que hicieron esto, que nosotros tenemos que también tener presente y mirar que esto también es para vos, es para mi vida. Dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová, pidieron a Dios, suplicaron la ayuda a Dios. Qué cosa tremenda, porque vemos anteriormente que dice que cada vez que moría cada vez que moría un juez, el pueblo hacía lo malo, ¿verdad? Pero lo grande acá es que no se quedaba en eso, sino que al recibir esta opresión, dice que el pueblo de Israel clamó a Jehová. Yo quiero decirte en esta mañana que esta es la oportunidad de Dios, que cada mañana o cada día que Dios nos permite abrir nuestros ojos, hay una oportunidad para tu vida, hay una oportunidad para tu casa, hay una oportunidad para tu familia. Lo único que tenemos que hacer es clamar a Dios, es pedir auxilio, es suplicar a Dios por ayuda. Yo creo que cada vez que el pueblo de Israel se volvía a Dios y pedía ayuda, Dios estaba ahí. Por eso la alabanza de esta mañana, ¿no? El amor de Dios no tiene límite. El amor de Dios es tan ancho, tan alto. Es impresionante, Él lo dio todo. Jesucristo murió. No se reservó nada el Padre, sino que dio a su Hijo, lo único que tenía. Y esto hay que aprender a valorarlo. Esto es lo poderoso. Dios te ama. Por sobre todas las cosas, Dios te ama. Dios está interesado en esta mañana que puedas suplicar o que puedas pedir la ayuda, que puedas clamar a Él, porque Él está atento para tu necesidad. ¿Por qué razón clamaron? Porque aquel rey tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad terrible. Exacto. Había oprimido con crueldad. Y quiero decirte, exacto, el enemigo es muy cruel. El enemigo es muy cruel. Entonces acá vemos que realmente era un rey malvado, que no solamente los oprimía, sino con crueldad, que sufrieran, ¿verdad? Esto es terrible. A los hijos de Israel por 20 años. Y esto es importante en esta mañana que nosotros lo miremos, ¿verdad? Es porque como que la historia se repite. Yo le digo en esta hora, no sé quién, ¿verdad? No sé tu caso, pero quizás hace 10, 5, 7 años que venís sufriendo, ¿verdad? Situaciones por un hijo, por una hija, por tu familia, ¿verdad? 20 años de opresión, 20 años sufriendo bajo la crueldad de un enemigo. Yo quiero decirte, no sé cuánto venís sufriendo, sí, en tu casa por alguna circunstancia, no sé si hace cuánto tiempo, pero viene el día en que clamás a Dios y Dios trae respuesta para tu vida. Viene el día, ¿verdad? Como vemos acá en el pueblo de Israel. Y yo ahí en Eclesiastés 7 dice que la opresión entontece al sabio. Quiero decirte en esta mañana que si has estado siendo oprimido, si has estado siendo de una manera cada día reducido, ¿sí? A la fuerza, a la voluntad de levantarte, en esta mañana Dios te dice, ¿verdad?, que es el momento de clamar a Él. Es el momento en que Dios traerá respuesta a tu vida. Había sido oprimido por 20 años, pero no nos vamos a quedar en los 20 años. No nos vamos a quedar en el tiempo, ¿verdad?, de la crueldad. No hay que quedarse en el dolor. No hay que quedarse en el dolor. En la decepción, en la amargura, en la tristeza. No, exacto. ¿Cuántas cosas se viven en la familia? Pero porque acá estamos hablando de un pueblo, y un pueblo que tenía hijos, y un pueblo que tenía familia.
sí, que eran maltratados, que eran oprimidos, pero yo creo que viene el tiempo de la victoria, el tiempo en que Dios va a traer libertad, el tiempo en que Dios lo va a sacar del vicio, lo va a sacar del dolor, lo va a sacar del sufrimiento, cualquiera sea la situación de tu familia. Claramente que eso va a suceder reconociendo. Dijimos reconociendo la autoridad de Dios. Porque no es por un deseo, es reconocimiento. Entonces cuando reconocemos la autoridad de Dios, que el único que tiene poder para hacer es Dios, porque lo que perdemos a veces es esa confianza y ya no reconocemos a Dios como el Todopoderoso, como el soberano. Entonces los problemas comienzan a invadirte y empezás a ver los problemas más grandes que el poder de Dios. Es lo que el pueblo de Dios empezó a ver en ese entonces. Y me encanta el verso 5 porque dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Había una palmera donde Débora se sentaba. Exacto. ¿No? Tenía un lugar para sentarse, un lugar donde la podían encontrar fácilmente. ¿No? Todo el mundo sabía dónde habitaba, dónde vivía, dónde se sentaba Débora. Gloria a Dios. ¿No? Porque los hombres de Dios siempre están ahí, nunca se esconden. Siempre están a la luz y dispuestos para todo tipo de consejo o toda clase de dirección en la vida. Siempre lo vas a encontrar en el mismo lugar. Qué bueno. ¿No? Vamos a decir, y no hablamos de un edificio, hablamos de una posición, ¿no? Y cuando hablamos de posición es una posición de humildad, una posición de unción. Dice la Biblia que ella acostumbraba a sentarse debajo de la palmera y los hijos de Israel venían para juicio, ¿no? Un detalle, entre Ramá y Betel, lugar alto. Claro. Entonces venían a juicios, ellos venían a consultar. A pedir consejo. A pedir guía, a pedir dirección de Dios. Bueno, Débora estaba sentada en Débora entre Ramá y Betel, dice la Biblia. Ramá significa lugar alto. ¿Dónde estaba Débora? Siempre en alturas, en el mundo Nadie espiritual. Puede aconsejar. Exacto. Ni nadie tendrá una palabra de dirección para nadie en esta tierra si no se habita en altura, en Ramat. En una relación con Dios. En Ramat, allá arriba, buscando a Dios. Entonces yo puedo tener el buen deseo y hay que tener cuidado con los buenos deseos. Exacto. Alguien dijo que de buen deseo está lleno el cementerio, de buenas intenciones y deseos, ¿no? Está lleno el infierno. Exactamente. Ahora, Débora estaba entre Ramat y Betel, ¿no? Arriba, y Betel significa casa de Dios. Mire dónde estaba. No. ¿Dónde vivía? Estaba posesionada. No estaba viviendo en cualquier lugar. Había un lugar especial, y Ramá significa albergue de pastor en Nayot, que se llama albergue de pastor, donde los pastores estaban, donde encontraban el espíritu profético, donde recibían dirección, guía. Qué tremendo. Entonces los hombres de Dios están en ese lugar, las mujeres de Dios están ahí arriba. Por eso tenemos que tener, y cuando decimos reconocer, aquí hay que reconocer ese tipo o ese modelo de hombre y de mujer, porque hay mujeres, porque cuando Dios dice que Dios colocó en esta mujer, significa que hay mujeres que viven en lugares especiales, en lugares altos y en la casa de Dios. Y ellos tienen, entonces cuando el pueblo venía a consultar, Débora no era que improvisaba o que tenía el deseo de ver las personas que fueran contentas. Ella era profeta, bajaba dirección correcta, directa, lo que tenía que hacer la gente específicamente. Porque vos podés ir a una persona una vez, pero si esa persona no te aconsejó ni te dio dirección correcta, vas a venir una sola vez. Pero la gente venía porque reconocían a Débora, que verdaderamente era una mujer de Dios. La palabra de Dios estaba en la boca de ella. La palabra de Dios está en la boca de las personas que han sido ungidas, que han sido apartadas, escogidas. Y cuando viven en altura, y decir en comunión con Dios, ellos siempre tendrán una palabra para tu vida. Jamás volverás a tu casa sin dirección. Una respuesta. ¿Se acuerda usted en los principios? Teníamos esta mujer, nuestra madre espiritual, llamada Olga, ¿no? Que ya partió a la presencia de Dios. Las veces que íbamos y regresamos tan felices porque ella siempre tenía una palabra
claramente que esta mujer cada vez que se levantaba le corría sangre de las rodillas, permanecía. Entonces la palabra de Dios siempre está en la boca de aquellos que viven en altura. El error grande es en no reconocer. Vamos corriendo de un lado para otro, como que no te vemos. No. El pueblo dice que subía a Débora. Débora es reconocida, era, a pesar de decir de gobierno, ¿no? Tenía algo muy precioso, que tenía un tono espiritual, que era profeta. Entonces esta mujer tenía una dirección, entonces la gente la reconocía, reconociendo la autoridad de Dios. Siempre tendrás una palabra. A todos ustedes, con amor, con cariño, le hablo. Todas las personas que nos sintonizan esta mañana, reconozca autoridad, reconozca la unción, acérquese a ellos. Ellos siempre van a tener una palabra para su vida. A usted no le puede ir mal, porque Dios aconseja a través de los hombres escogidos. Y Dios nunca dará un consejo de equivocación o te dará un consejo por si las dudas. Los consejos de Dios son efectivos, 100%. Y todo lo que vos hagas te va a ir bien. Siempre le decimos nosotros a la gente, si vos haces caso a lo que te digo, te va a ir bien. Exacto. Bien, entonces, cuando hace todo esto, ¿no? Se acuerda que el pueblo está en guerra, hay un problema grandísimo, o sea, no guerra, sino estaba siendo oprimido. Con crueldad. Muchos de los hijos estaban bajo el liderazgo, vamos a decir, bajo la autoridad de Jabín, ¿no? Jabín, sí, el rey de... Ahora, Débora dice, y ella envió a llamar a Barak y de Cadet de Nestalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nestalí y de la tribu de Zabulón? Aquí Débora, mandando a llamar al líder del ejército llamado Barak, ¿no? Mire que Débora, el líder, jefe de todo un ejército, una palabra de Dios mandó a llamar, y el hombre aquel reconoció quién era que le llamaba. Débora. Entonces no duden en venir, porque sabía que Débora tenía algo para él. No importa la jerarquía, el lugar donde te haya puesto el mundo, lo importante es que siempre reconozca la autoridad de Dios en un hombre o en una mujer, en este caso una mujer, porque hay mujeres llenas del poder de Dios, llenas, escogidas, ungidas, con fuego, con autoridad, ¿no? Que a pesar de que puede ser por decir que pueden ser casadas, no pierden el lugar que le corresponde. Pero qué importante que el hombre reconozca la autoridad que hay, que es importante, y ahí es donde se tiene la grande victoria. Bueno, dice que Barak vino, ¿verdad? Que significa relámpago. Vino como relámpago. Vino rápido Barak. Y de ahí ella le dice una palabra que quizás, o sea, aquí la Biblia nos habla, ¿no te ha dicho Jehová? Significa que Dios ya le había hablado a él. Una vez. Sí. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Amén. Y no hacemos caso, y estamos esperando, y esperamos, y estamos ahí. Postergando. Hay que saber que la obediencia fuera de tiempo no nos sirve a nada. Claro. Ahora mire usted que este pasaje tan importante, que él viene y Dios le habla por segunda vez. Dígame si eso no es amor del Padre. Oportunidad de Dios, total. Dígame si no hay una oportunidad. Quizás para muchos de ustedes, como para mí, esta sea una segunda oportunidad para usted. No la desaproveche. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida, Él lo va a hacer. Pero no te quedes sentado. Hay que subir, hay que venir, hay que reconocer. Y con humildad, porque Barak reconoce con humildad. Cuando viene para oír una palabra de Dios. Sabía que Débora era una mujer de Dios. Y le dice todas estas cosas bonitas, lindas. Qué maravilla. ¿No te ha dicho Dios? Le dijo. Qué amor. Yo me imagino la carita de Barak. Ya Dios le había hablado en otra ocasión, lo mismo. Yo digo, mira, yo
Yo creo que Barak tiene que haber bajado la cabecita, sí, sí, Débora ya me dijo, ¿no? Eso significa humildad. Exacto, reconocer. Reconocer que somos a veces muy carentes de estas cosas. Exacto. El reconocer y tener esa humildad. Y ahí le dice Débora lo que Dios le dijo que le dijera. No le dijo lo que ella quería. Exacto. Le dijo lo que él, o sea, lo que Dios quería. Dijo. Y ahí lo manda. ¿Dónde le dice? En su Biblia. Ve, dice, y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Era una cosa no tan fácil, quiero decirle. ¿Por qué? ¿Cuál era el temor del pueblo de Israel? ¿No? Porque acá tenemos que dice que y contaba con 10.000 hombres entre dos tribus. 10.000 hombres cuando Jabín tenía, dice 900 carros y se dice que tenía 100.000 hombres. 100.000 hombres, a tener 10.000 hombres, ¿no es cierto? El 10%, quizás eso lo detuvo a querer enfrentar alguna vez, ¿verdad? Pero yo me maravillo en esto. Me impacta lo que es de Dios, porque registra la palabra, ¿verdad? Que en todas las guerras el pueblo de Israel no contaba con hombres y no contaba con armamento, ¿no? No contaba. Cada vez que lees historia, siempre la menos cantidad ha sido el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Porque era Dios malo? No, es porque Dios quería mostrar el poder de Él. Quería que el pueblo supiera que con Él todo se puede. Que reconociendo a Dios y reconociendo a la gente que Dios levantó en la historia y actualmente, quiere decir que ahí es cuando Dios te da la victoria. Esto es glorioso, es poderoso. No es con lo que yo cuento, no es con lo que yo tengo, que es bueno esto, es reconocer que cuando Dios te dice algo, es que Dios se va a glorificar. Solamente sos protagonista, pero la obra y la gloria la hace Dios. Claro, fíjese que cuando dice que el enemigo, Jabín, el ejército de Jabín, tenía 900 carros errados, dice. Ellos tenían un armamento bélico de lo más avanzado en aquel tiempo, porque las ruedas de los carros tenían espadas, cuchillas afiladas, los 900 carros. Entonces era un ejército temible, totalmente aparentemente invencible. Imagínense cuánta cantidad de gente y los carros. Cuando los carros se ponían en marcha y el solo hacer unas vueltas, cortaban a las personas por la mitad donde lo agarraban, pierna, a la cintura. Terrible. Entonces era un ejército que parece ante los ojos de los hombres. Terrible. Por eso es que Barak de alguna forma se había retraído. ¿No? Tuvo miedo, hubo miedo, se sintió incapaz de enfrentar ese problema. Déjeme, le estamos contando un poquito la historia nada más, pero ya vamos a estar redondeando dentro de unos minutitos. Entonces, cuando el armamento que ellos tenían era un armamento muy avanzado, muy sofisticado para ese tiempo. Como dijo usted, el ejército de Israel, no todo el mundo tenía espada. Siempre careció de espada. Claramente, porque el nombre de Dios se quería glorificar. El monopolio siempre lo tenían los filisteos, lo tenían los enemigos. Ahora Débora la lleva al monte de Tabor, ¿no? Sube al monte con los 10.000 hombres. Qué maravilla. Imagínate esto. Ahora Jabín había planificado él, porque eligió el terreno para llevar a cabo la batalla. Entonces, en la parte de abajo de Tabor, había como un río que estaba abandonado, en el arroyo seco. Entonces en ese arroyo la tierra era plana. Para él era un punto estratégico para moverse con los carros, ¿no? Porque siempre el enemigo va a querer sacarte ventaja. Pero en esa ventaja no le va a resultar nada porque Dios tiene otro plan. Tiene un plan sobrenatural. Dios tiene un plan sobrenatural para tu vida. Cuando vos pensaste que todo está perdido, que el enemigo te metió en su terreno o en su campo, prepárate para ver lo sobrenatural de Dios. Por eso es que cuando está arriba Barak en el monte de Tabor, el ejército de Jabín está todo allá abajo.
Barak era un estratega. Exactamente, y vos fijaste la cantidad de personas en el arroyo y los carros, todo. Entonces dijo Jabín, aquí la cosa es mía, sí. La victoria es mía. La tenía por seguro. Que se quede con las ganas el enemigo. Diga conmigo, la victoria es mía, la victoria es suya, sí. No es del enemigo. Usted nació para ganar, usted no nació para perder. La victoria es nuestra. Sí. Está garantizada la victoria, siempre y cuando yo reconozca la autoridad y reconozca el poder de Dios. Cuando está arriba, Débora le dice, ve, le dice a Barak, ¿no? Desciende. ¿No va Dios delante tuyo? Un líder que está investido de poder siempre tendrá una palabra de aliento. No te va a mandar a la muerte, te va a mandar a enfrentarte porque ya está garantizada la victoria. Un líder investido de poder siempre tendrá una palabra positiva, segura. Y lo que necesitamos es una palabra segura. Por eso es que Barak le dice a Débora, yo voy, pero si tú vas, yo voy. Si tú vas, yo voy. Algunos por ahí dijeron, pero que tenía miedo. No. Mire, es que Barak reconoció la autoridad de Dios puesta en esa mujer. ¿Qué hace una mujer en la guerra? También en una guerrera. Podemos poner una mujer de guerra. Totalmente. ¿Sabe qué importante un ungido en medio de la batalla? ¿Sabes lo que es estar pegado a alguien que tenga la unción y la autoridad de Dios? Entonces, Barak no era ningún ignorante. Él sabía que era jefe del ejército, pero él sabía también que en Débora estaba Dios y que ella, su presencia, que simboliza la presencia de Dios, la presencia de Dios te garantiza la victoria, el éxito en donde quiera que estés o donde quieras que quieras desempeñar tu tarea, tu trabajo, tu empleo, lo que quieras ponerle. Entonces Barak reconoce la autoridad. Aquí hay que reconocer la investidura de Dios. No podemos caminar porque creemos o porque hemos alcanzado algunas habilidades. Débora, no sabemos si Débora agarraba una espada o no, pero yo imagino Débora en el ejército de Barak. El solo hecho que la gente mirara, está Débora, la profeta, la mujer de Dios, la representación de Dios. Era una figura de estimulación, era una figura vamos a decir, te inspiraba aliento. La gente miraría a Débora y diría, no, está con nosotros, mirá, acá está. Dios no va a permitir que Débora muera en esta batalla. Dios está con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando hay un ungido, una ungida de Dios, la victoria está garantizada. Es importante que nosotros reconozcamos. ¿Se acuerdan de los muchachos, los hijos de los profetas con Eliseos? Cuando los muchachos dijeron, vamos al monte a cortar vigas. Y los muchachos, y Eliseo le dijo, sí, vayan. Y ellos le dijeron, pero nosotros queremos que tú vengas con nosotros. Lo necesitan. ¿Qué importa si Eliseo agarraba el hacha o no? Los muchachos reconocían que si Eliseo estaba con ellos eran felices. Sentían victoria, como que lo tuvieron. Claramente, se acuerda del acontecimiento, se cae el hacha en el río. Diga que Eliseo estaba ahí. Entonces, las dificultades no son grandes cuando reconocemos. Los muchachos reconocieron que Elías era un representante de Dios y que Dios estaba en él. Exacto. Todos nosotros somos transportadores de Cristo. Jesús está en nosotros. Gracias. Donde quiera que vayamos, todo el que reconozca que Jesús está con nosotros, la victoria está garantizada. Eliseo le dice, ¿dónde se cayó la hacha, muchacho? Y ellos marcaron el lugar, en el Jordán, que desbordaba en el tiempo de la siega. Eliseo, se acuerda, con un palito empezó a mover el agua y el hacha flotó. Subióse arriba. Muchachos, acá tienen el hacha.
continúan trabajando, el problema ya está solucionado. ¿Quién es el que soluciona los problemas? No sé en qué lugar, qué es lo que se te hundió, qué pasó. El reconocimiento de un hombre, de una mujer de Dios, hará que nuevamente tenga en tu mano lo que Dios te colocó. Amén. Lo que perdiste. Impresionante, Dios es Bien, grande. Continuemos un poquito más y ya lo dejamos. Llega Débora en ese monte y le dice: ve, Barak, porque Dios va delante de ti. Qué palabra bonita esa, ¿verdad? Es el todo, el todo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, verdad? Ve, Dios va contigo. Es la palabra más que nos alienta, más positiva, ¿no? Y entonces Barak desciende a la guerra, a los carros errados, y hay una palabra que Dios le entregó, bélico que tenían ellos. Baja, ¿cómo me voy a meter entre? Pero mientras él iba bajando, qué cosa bonita esta. Cuando vos sabés que Dios te dice: ve que yo voy delante. Bueno, empezá a bajar nada más. Va seguro. Porque Él es el que se va a encargar del asunto. De la batalla. Y mientras Barak baja con los hombres, imagínate bajando del monte Tabor, Sísara estaba con los carros allá abajo esperando que lleguen. Cuando lleguen estos los cortamos a todos por la mitad, ¿no? Les cortamos la cabeza y ellos estaban en el arroyo. Dice, otras Biblias, dice que el agua en ese arroyo, Dios mandó tremenda lluvia. Mandó una inundación. Fue una lluvia. Hubo truenos, relámpagos, se movió la tierra. Hubo algo sobrenatural. El arroyo estaba seco. Exacto, por eso fue Sísara. Y de pronto Dios manda las aguas. Dice que en eso murieron tanta gente ahogada. Los carros se empantanaron. No pudieron dar vuelta a las ruedas. Todo Dios paralizó. Le entregó el ejército en tus manos. Se lo había dicho. Toma, aquí termina todo esto. Y lo entregaré en tus manos. ¡Qué obra de Dios! Gloriosa. ¡Qué maravilla! Por eso le dije, mientras descendía venía lo sobrenatural de Dios. Amén, amén. Comenzó el río a llenarse de agua. Parece que no sabía nadar. O el agua era tan fuerte y era tan mucho que hasta Sísara tiene que bajarse del carro. Y empieza a huir de a pies, dice la Biblia. Exacto. Mira lo que hace el enemigo, lo que hace Dios, pone en fuga a tus enemigos. Pero acordate que Dios no va a dejar ninguno en pies, ningún enemigo en pies. Amén, Dios va a terminar hasta el último enemigo de tu vida. Sí, Dios. Aleluya. No importa cuántos se te levantaron, o todos los que te hicieron la guerra, tranquilo. Si son cristianos, se arrepienten, Dios los bendice y los restaura. Pero si no son cristianos, qué pena. Si no se reconocen, no reconocen la autoridad de Dios. Qué triste va a ser esto, todas estas cosas. Bueno, sucede este acontecimiento tan importante, ¿verdad? Amén. Y empieza, imagínate el monte y Débora parada de arriba en el lugar, Débora mirando la gloria de Dios. Ella ya sabía cómo iba a terminar. Tremendo, porque los ungidos de Dios saben cómo van a terminar. Los ungidos ven lo que otros no ven. Exacto. Los ungidos de Dios oyen lo que otros no oyen, como Elías, que oyó la lluvia en el cielo antes que se vieran las nubes. Bien, no sé qué tiene más ahí usted. Dice que Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, eso lo habíamos dicho. Pero qué tremendo que cuando Dios te da una palabra, cuando vos reconoces autoridad, ¿no? La palabra que Dios dio a través de Débora se cumplió. Dice que Jehová quebrantó a Sísara y a todo su carro y a todo su ejército. Delante de Dios no hay enemigo que pueda quedar en pie. Vino un pavor. Vino tremendo. Lo que sucedió acá dice que hubo temblor. Hubo lluvia, un relámpago. Eso es una cosa extraordinaria. En un segundo, Dios produjo todo esto. Se movía la tierra. Así que te imaginas lo que nosotros sabemos lo que es temblor o lo que es terremoto, ¿verdad? Se movió. Dios movió la tierra
descendió lluvia, y eso hizo que quebrantó a Sísara, un hombre poderoso, ¿verdad? Porque el enemigo siempre se te va a presentar como que no lo podés vencer, ¿sí? El enemigo siempre te va a querer llevar al terreno de él, para ganarte la batalla. Pero en esta mañana el Señor bendiga tu vida, tu corazón, y sepas una cosa, que Dios va adelante, que cuando reconoces autoridad, que cuando obedeces a la palabra que Dios te ha dicho, Dios te da la victoria. Dios trae sobre tu vida todo lo que, si tiene que mover el cielo, si tiene que mover la tierra, pero Dios trae victoria y Dios respalda su palabra. Yo creo que en esta mañana es una mañana de victoria, una mañana donde el enemigo que te estaba oprimiendo, ¿sí? El enemigo que te estaba quitando las fuerzas, ¿verdad? En esa situación, hoy el Señor te dice, yo te voy a dar la victoria, yo voy a ir delante de ti. Y si Dios va delante tuyo, delante mío, la victoria está asegurada. Amén. Está Por eso asegurada. cuando Sísara, dice la Biblia, y Sísara salió, dice, huyó Sísara y llegó a la casa de Jael. Seneo, y salió Jael a recibirlo a Sísara, la esposa de Eber. Eber era un fabricante de tiendas, ¿no? Y que de alguna forma estaban aliados, Eber con Jabín. Jabín corre porque sabía que en ese lugar podía llegar ahí, que podía estar confiado. Ahora, la que no estaba de acuerdo con Eber era su esposa Jael, que significa la más linda. Wow. ¿Quién la tenía? Pablo Nieto. No. Bien, Aleluya. salía Jael a recibirlo. Jael no estaba de acuerdo con su esposa. Exacto. Jael se había acordado que Dios tenía pacto con Israel. Qué maravilla. Y Eber de algún momento se había olvidado. Hizo alianza. Pero Jael salió a recibir a Sísara y le dijo, ven mi señor, ven a mí. Qué dulzura, ¿no? Qué amor. La más linda. Qué dulzura, ven a mí, no tengas temor, le dijo. Wow. Mirá vos cómo se trata al enemigo. Tremendo, ¿No? Esto está dispuesta. No tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, ¿no? Porque las mujeres sabias saben lo que deben hacer. El agua te despierta, la leche te hace dormir. Por eso que a los bebés, usted cuando lloran, le da la leche, usted le da leche y se duerme. Esto es para los que van a tener el bebé, ¿no? La leche te produce sueño, te relaja. Te relaja, una palabra. Y los bebés toman y se duermen. Inmediato. Y Jael le habrá dicho, venga, bebecito. Lo hizo dormir como un bebé. Tome leche, le dio, y se abrió y dice, volvió a cubrirlo. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguno viene, te pregunta, diciendo, ¿hay aquí alguno? ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. ¿No? Estaba enseñando a mentir. Claro. Qué tremendo. Pero Jael, mujer de Eber, tomó estaca de la tienda. Y dice la Biblia, y poniendo una masa en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por la sien. ¿Verdad? Y le enclavó en la tierra. Eber. ¿Qué es lo que hizo Eber? Reconoció que Jehová es Dios. Jael. Reconoce Jael que Dios está primero y que este hombre había oprimido al pueblo de Israel. No tenemos el tiempo para decir dónde fue la alianza, pero en el tiempo de Moisés fue con Jetro, ¿no? Sí. Pero, bien, entonces cuando él se duerme, Jael, se acostumbraba en Israel que las mujeres plantaran las tiendas. Ellas las que ponían las tiendas. Los maridos se ocupaban de otro tipo de cosas, pero las mujeres eran mujeres de fuerza, ¿no? Mujeres que tenían músculos ahí bien ejercitados. Sabían dónde colocar la estaca y qué golpe darle a la estaca.
¿no? Con un mazo. Entonces la mujer no era ninguna mujer improvisada, usó lo que sabía manejar. Así es. Usó lo que Dios le había dado. Y Dios nos ha dado a nosotros poder, autoridad. Hay que usarla. Mujeres, hay que usarla. Porque Débora le dice a Barak, dice, esta jornada no va a ser para tu gloria, le dijo, sino que en la mano de mujer. Le está diciendo, esto no es la gloria de los hombres, esto no es tuyo. Porque los hombres, vamos a decir, tienen esa cosa de apropiarse de la victoria de Dios. La gloria de Dios. Dios me usó a mí, se estaba muriendo, pero llegué yo, le puse la mano y el cáncer, mirá si yo no hubiese ido. Toman la gloria de Dios para ellos. Y Dios no comparte la gloria con nadie. Y Débora le dice, la gloria no será tuya, te la voy anticipando. Esto no es tuyo, porque lo que tenemos es de Dios. Y Jael clava la estaca en la sien y dice que se encorvó, no es para menos. Y delante, en sus pies, murió. A los pies ahí. Qué mujer valiente. Imagínate, Jael era la heroína. Total. De esto, ¿no? ¿Quién conoce a esas personas? ¿Quién las usa a esas personas? Las usa Dios cuando reconocen autoridad. No sé dónde vives, cómo vives, pero si reconoces a Dios como autoridad, Dios te ha dado una estaca y una masa. Porque así es la palabra de Dios, ¿no? Como cincel y como martillo, dice la Biblia. Entonces, esa autoridad la tienen aquellos que son escogidos por Dios para colocar esta investidura. Y ahí se cae encorvado. Imagínate, qué tremendo. Sísara, creo que ni cuenta se dio, ¿no? Ni se enteró lo que pasó. Y cuando llega Barak, encuentra a Sísara a los pies de Jael, encorvado ahí, diciendo, ¿no? Y se acordó ahí, me imagino, Barak le dijo, esta jornada no será tuya sino por mano de mujer, le dijo, ¿no? Para que los hombres no crean que todo lo hacen ellos, sino que Dios tiene personas, mujeres escogidas para esto. Simplemente tiene que reconocer autoridad de Dios. Reconozca. No camine en esta tierra solitario. Reconozca la autoridad. Cuando te mandan a llamar, ve o ven. Una autoridad de Dios, cuando te llama tienes que venir porque hay algo que te quiere dar, hay algo que te quiere impartir. Qué importante esto. Y terminamos diciendo, yo cierro esto para redondear todo esto. Gloria a Dios. Recuerden esto. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés en la cumbre del collado? Cuando el ejército estaba atacando y Josué estaba peleando allá abajo, y Dios le dijo a Moisés, sube al collado, allá al monte del collado, dice, y la vara en tus manos, que la vara simboliza poder, autoridad de Dios, sube con el poder arriba, y Moisés subió arriba, ¿se acuerdan ustedes? Y cuando está allá arriba, y Josué iba avanzando en la guerra, cuando el viejito bajaba los brazos por el cansancio, porque hay que sostener la autoridad y el poder de Dios, hay que sostenerlo. Porque los demás miran que todas las cosas es fácil, todo el mundo por ahí quiere ser pastor, ¿no? Quiere ser profeta, pero que no conocen el peso de Dios, la autoridad de Dios, y eso es, hay que sostenerlo, hay que mantenerlo. Hay un precio que pagar, y el precio es una entrega, es una consagración, es el tiempo completo con Dios. Estar dispuesto a obedecer. Bueno, y el viejito está arriba. Le digo viejito porque, qué sé yo, ya era anciano. Y cuando están allá arriba, va Aarón y Hur, porque Dios sube, siempre va a tener un Aarón y un Hur, ¿no? Y mire lo que hicieron. Y cuando se bajaban los brazos, ellos se dieron cuenta. Si ellos hubiesen sido unos arrebatados,
improvisados, ¿no? Hubieran agarrado, pasar la vara para acá, Moisés. Lo vamos a tener nosotros. Yo tengo más fuerza que vos. Exacto. Yo sé más que vos. ¿Escuchó esa palabra? Terrible. ¿Qué sabe este viejo? Se quedó en el tiempo. Terrible. Estamos en otro tiempo. No es cuestión de tiempo. Es cuestión de reconocimiento. Entonces, cuando Aarón y Hur, que eran más jóvenes, sí. Hur, por lo menos, más joven, los muchachos se dieron cuenta y dijeron, no, aquí hay que hacer algo. Vamos a buscar una piedra para el viejo. Lo vamos a sentar y nosotros vamos a sostenerle los brazos. Ese tipo de gente es que reconoce autoridad. Y es una predicación que por ahí tengo, que la vara no se toca. La vara funciona solamente en los hombres llamados, escogidos por Dios. Porque Dios nos llamó como líder al resto de los muchachos. Lo llamó a Moisés. Y Dios le coloca a él la autoridad. Gente, las personas que hemos puesto en lugares como pastores en distintos, y le hemos puesto las manos sobre ellos, le hemos partido, hay autoridad, hay unción. Anoche, hablando un poco con los jóvenes, decía, no es casualidad que el ministerio sea un ministerio de milagro y profético. Y le decía, chicos, este ministerio fue puesto no porque queríamos tener un letrero bonito con esto, ni tampoco porque queríamos, es el título de una institución. No, es lo que Dios nos ha dado. Hemos funcionado en los milagros y hemos funcionado y seguimos funcionando en lo profético. Y es lo que impartimos. Cada persona que nosotros colocamos, ungimos, le impartimos, hay una impartición. Y para eso se necesita un hombre. No camines en esta tierra sin que te haya puesto la mano y te haya habilitado para la tarea. Entonces, mientras las manos permanecían de Moisés, Josué iba para adelante. Prevalecía. La guerra estaba garantizada. Sí, y ahí estaban los muchachos cuando vieron eso, bueno, no toques esa autoridad, reconócela nada más. Trata de ver cómo puede que siga, que esa autoridad permanezca, tu oración, tu ayuno. Si el viejo permanece, la victoria está garantizada. Y vaya que está garantizada, pastora. Entonces, Débora, en esta ocasión hay un trío, por decir, de reconocimiento, ¿no? Débora reconoce a Jehová como el autor de todas las cosas. Dueño de todo. Barak reconoce que la autoridad de Dios está en Débora. Jael reconoce que Jehová es el Dios de Israel. Entonces, los tres hicieron una hazaña tan terrible, tan grande, que terminaron hasta el último enemigo de su vida. Así es, libertad, ¿no? Es tremendo, es glorioso. Bien. En esta mañana queremos motivarte para que, especialmente, sabiamente, ¿verdad? Porque acá vemos que decía al principio que la opresión entontece al sabio, ya no lo deja pensar en una palabra, ¿no? Quizá la opresión no te diste cuenta o no pediste auxilio o ayuda. Hoy es el momento de decirle, Señor, necesito ayuda, necesito clamar a ti, necesito pedir ayuda, ¿no? Y vemos cómo termina esto, porque en el 4 y el 5 vemos el término y el tiempo que Débora estuvo en la victoria, ¿no? Está escrito en 2 capítulos. Y dice que el cántico de Débora, todo esto fue una celebración. Exacto. ¿No? Aquí vemos especialmente 2 cosas, adoración y celebración. Así termina Débora. Yo quiero decirte a todos aquellos que oyen y los que van a oír después, ¿verdad?, que viene el tiempo de la adoración y de la celebración para tu casa, que vas a gozarte y que vas a cantar por la victoria que Dios te ha dado, ¿ah? Por la victoria que Dios ha establecido para tu vida y para los tuyos. Porque aquí vemos familia, y cuando vemos que, como cerramos esto, ¿verdad?, que el cántico de Débora fue extraordinario. Era una adoradora impresionante. Aquel día dice que cantó Débora con Barak, no solamente ella, con Barak. Barak era un hombre de fe.
está registrado en los hebreos. Sí, sí. No habla hebreo en la galería de los gente de fe, no habló de Débora. Atento que habló de Barak. ¿Ah? Habló de Barak, así que cada uno, Dios le ha dado algo en su vida. A Débora le dio una unción, a Barak le dio otra unción de fe sobre su vida. Creyó lo que Dios creyó le dijo, lo que y fue. Débora le dijo. Porque hay que creer para enfrentarse a un ejército. Eso es fe. Claro. Eso es fe. Tremendo. Y dice Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente, dice el pueblo, load a Jehová. Ahora vemos que una mujer, ¿verdad?, que abarcó y como dijimos que eran 3 que trabajaron, ¿verdad? Sí, 3 mujeres, mujeres y un hombre. Y un hombre. Y aquí vemos que dice, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Hay una influencia, hay una inspiración en la vida de Débora, porque siempre un hombre de Dios de autoridad, una mujer de Dios de autoridad, va a inspirar tu vida, va a inspirar por lo más situación que estés viviendo, siempre va a inspirar. Y esto me maravilla. Qué glorioso que en este tiempo te levantes, ¿verdad?, para ser un inspirador para otros. ¿Ah? Sí. Con una unción siempre serás inspirador. Exacto. Reconociendo autoridades siempre vas a inspirar a otros, al que te rodea, ¿verdad? Por eso dice, por haberse ofrecido voluntariamente. Ya no estaba hablando de ellos, ya estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de familias completas. Es lo que hace un líder ungido, ¿no? Maravilloso. Motiva a la gente, no hay que esforzarla para esto. Exacto. Y vamos un poquito más adelante, que el cántico y vamos al 7. Vamos a decir, dice, hay detalles en esto, por eso puse el 7. Las aldeas, dice, que quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Fíjense en el panorama, porque esto lo define Débora en un cántico. Cada paso lo define en un cántico. Dice que las aldeas de Israel habían quedado abandonadas, ¿no? Ese era el estado del pueblo de Israel. Habían decaído. Por eso dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Aquí vemos la obra de Dios. Vemos la actitud de Débora. Aunque estaba todo caído, siempre hay una Débora que se va a levantar. Sí, para lo que está caído se vuelva a levantar. Será usada por Dios las Déboras que están escuchando en esta hora. Los Barak que están escuchando en esta hora. ¿Sí? Por eso es bueno que puedas decir, hasta que ves todo caído, levántate. No te podés quedar en la opresión. No te podés quedar en esa situación. Tenemos que ser inspiradores para otro. Me levanté como madre de Israel. ¿Qué no hace una madre por un hijo? Dígame. ¿Qué no hace? Por eso lo refleja como una madre. Tóquele un hijo a una madre. ¿Ah? Se levanta como leona. ¿Sí? Para defender. Se levanta, no deja que su familia se quede decaída, sino que se levanta. Ese amor que Dios derramó, ese amor Dios está derramando sobre tu vida en esta mañana. A ese amor de madre, es la única que te levanta. Dice la Biblia que el único amor que se asemeja al de Dios es el amor de una madre. Pequeño detalle. Sí, por eso en esta mañana no dejó, aunque estaba todo abandonado, aunque estaba todo en decadencia, ¿verdad? Ella no se permitió quedarse en ese estado. Así que motivamos al pueblo en esta mañana. Quizás estás viendo el panorama, quizás estás viendo las noticias, ves todo decaído, porque eso es lo que te muestra, esa es la realidad. Sí, y todo abandonado, todo decaído, pero en esta mañana yo te motivo para que te levantes con un amor incomparable, con el amor de Dios, y te levantes, ¿verdad?, como una madre en Israel. ¿Qué es lo que no hace una madre? Y damos por término otro, y hay algo que hace Débora, que en esta mañana podamos hacernos nosotros, y se decía a sí misma, ¿verdad? Despierta, despierta, Débora.
despierta y entona un cántico. Va la Débora acá. Despierta y entona un cántico. Levántate, Barak, también le decía, y lleva a tus cautivos hijos de Abinoam. Entonces él dice que marchó el resto de los nobles, y el pueblo de Jehová marchó por él contra todos los poderosos. Gloria a Dios. Así que le decimos en esta mañana, como madre de Israel, ¿verdad? Como un Barak, un hombre de fe, ¿sí? Como con un cántico de levantarse. En esta mañana, no sé cuál era el estado, pero quiero decirte, comenzá a adorar y a celebrar. Eso es bueno, qué bueno cuando celebramos, porque hay una victoria extraordinaria que Dios nos da, pero el punto es, aprende a reconocer autoridad. Aprendamos. Es el tiempo, así que bien, gentes, se necesita una abeja. Diga, esa soy yo. Esa soy yo. Se necesita un relámpago. Quien enceguece, el relámpago te quita la vista, enceguece al enemigo. ¿No? Eso digan los hombres, eso soy yo. Va a enceguecer el enemigo. Tercero, se levantan las más lindas, las Jael. Las mujeres digan, esa soy yo. Las más lindas del Señor, las más lindas, las mujeres de estrategia, las mujeres de valor, las mujeres de fuerza, las mujeres determinadas. ¿Qué es lo que va a hacer con tu enemigo? ¿Qué vas a hacer con tu enemigo? Diga conmigo, lo voy a exterminar. Aleluya. ¿No? Con un mazo en la mano y ahí saque duro, dele todo. Dice la Biblia, escuche y cerramos esto. Dice que el pueblo de Israel con Débora vivió 40 años en paz. Gloria. Vienen 40 años de gloria. 40 años sin guerra. Hoy entra la paz. 40 años de quietud. 40 años de seguridad. Tremendo. Diga conmigo, eso es lo que yo voy a vivir. Amén. Es lo que vamos a vivir. Los míos. ¿Cuándo? Vamos a reconocer. La Biblia dice, reconoce a Jehová en todo tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. ¿En qué? En todo. Y te va a salir bien. Reconozca a Dios. Cristo. No es con su capacidad, no es con su habilidad. Yo podría decir, tengo 40 años, mira todo el terreno que caminé por todo el lugar. No, gente, eso es feo, malo. Hay que reconocer a Dios todos los días de la vida. Si en Él usted y yo no hacemos nada, ni somos nada, te bendigo. Aleluya, esa bendición va para vos, para tu familia, amén, para tus hijos. Sí. Oro a Dios pidiéndote que la abundancia del cielo descienda sobre tu casa. Amén, que en tu hogar sea Dios el centro, amén, la autoridad máxima en tu vida y en la de tu familia, en tu trabajo, en tu empresa. Reconócelo y todo te va a salir bien. Así dice la Biblia. Te bendigo en esta mañana, suelto bendición sobre tu vida. Que tengas una semana de novedades extremas, de bendiciones, de victoria, de alegría. Será una semana de tremenda bendición, porque hoy, diga conmigo, yo reconozco a Dios. Reconozco a Jehová, Dios de los ejércitos, creador del cielo y la tierra. Y reconozco a Jesús, Hijo del Dios viviente, que vino, murió, resucitó y que con su sangre a mí me limpió. Y reconozco al Espíritu Santo, que es el guiador de mi vida y el consejero. Amén, Señor.